todos y bienvenidos a este espacio de Prejóvenes Peregrinando. Mi nombre es Merichel Gutiérrez y junto a Tito Bonetet les vamos a presentar el proyecto basado en el libro de Levíticos, correspondiente al capítulo 12. El nombre de este proyecto es Las impurezas después del parto. Vamos a ver acerca de este tema, por qué es una impureza, cómo se ve este mandamiento hoy en día en el mundo y en los sistemas religiosos. Además, entenderemos como creyentes por qué es importante no caer en esta impureza, cómo evitar caer en esta impureza. Además, también veremos un ejemplo de una persona que cayó en esta impureza o que libró la tentación de caer en esta impureza dentro de la escritura. Juntamente con Tito daremos nuestra perspectiva acerca de lo que hemos aprendido en el libro de Baikra, cómo debemos acercarnos al Eterno como prejóvenes, cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestras vidas. Y con esta breve introducción te comparto el micrófono, Tito, para empezar con el tema. Adelante. Shalom a todos, mi nombre es Tito Wanet y voy a hablar de la problemática de este proyecto. Dentro de esa problemática tenemos dos preguntas, pero primero necesitamos saber por qué es causada o cuál es la razón de esta impureza. Como sabemos, desde el principio de la humanidad, Adán y Java, a causa de su desobediencia a la instrucción dada por el Eterno, tuvieron una consecuencia, y la paga de su pecado era la muerte, no física sino espiritual, es decir, dejar su estado perfecto delante de su Creador para venir a un estado imperfecto o impuro, de separación de su Creador. En el caso de Java, su paga fue aludida a su feminidad. El Eterno le dijo: con dolor darás a luz. Es decir, su castigo fue directo a su lado materno. Esa separación de Adán con su creador crea en la humanidad un estado de impureza, es decir, un ser sucio, lejos de la pureza del creador. En esos capítulos de Baikra hemos visto la necesidad del hombre para regresar al creador. Pero para poder regresar al creador necesita hacerlo de manera correcta, dentro de un servicio. Y para eso el creador nos muestra la Torah, que es un conjunto de instrucciones de vida, conducta, pureza y santidad. Le muestra el camino de lo que es bueno o malo, y saber lo cual lo llevará a las bendiciones o a las maldiciones. En esta ocasión, a Mary y yo nos toca compartir acerca de la impureza después de parto. Pero nos podemos preguntar, ¿por qué es una impureza? ¿O qué hace impura una mujer a dar a luz? No es el hecho de dar a luz lo que deja a las mujeres impuras, sino los afectos físicos como derramar fluidos corporales. Y por eso es que dar a luz se convierte en una impureza. Además que cuando el bebé nace biológicamente hay desprendimiento de sangre y líquido amniótico. Y esa mezcla al salir del cuerpo de un organismo vivo se convierte inmediatamente en un líquido muerto, que con la temperatura y el medio ambiente se vuelve en un medio para la creación de bacterias, infecciones, etc. Por eso es importante que la mujer tome el cuidado de no salir de su medio. Empecemos leyendo Levítico 12 capítulos 1 al 2, que dice: El Todopoderoso se dirigió a Moisés y le dijo: Di a los hijos de Israel lo siguiente: cuando una mujer quede embarazada y dé a luz un varón, será impura durante 7 días, como cuando tiene su periodo natural. En las especificaciones de esos versos vemos que en cuanto la mujer da a luz necesita pasar por un tiempo de purificación, como lo es de su tiempo menstrual. La palabra que en hebreo define este tiempo para la mujer es nida, que viene del diccionario Strong del Hebreos 500-206, de un sustantivo femenino, que quiere decir eliminación o exilio. Es decir, que la mujer debería pasar naturalmente por un tiempo de separación. La palabra nida a su vez viene de la raíz de la palabra tumah, del Strong Hebreos 2932, que quiere decir inmundicia, inmundicias, inmunda y impureza religiosa. A causa de estos conceptos entendemos que durante el tiempo de la nidam, la mujer debería
debería estar exiliada o separada de la congregación a causa de su tumaj, de su impureza. Desde el punto de vista biológico, la nidad o la menstruación es el proceso de preparación del útero donde por medio del estrógeno se estimula el útero para para que se recubra con sangre y material mucoso. De este modo sus paredes se vuelven más gruesas y acolchonadas. De esta manera el útero se prepara para un embarazo. Y si es fertilizado, y si es fertilizado por un espermatozoide, lo cual se adhiere a la pared acolchonada del útero para luego convertirse poco a poco en un bebé. Por el contrario, si el óvulo no es fertilizado, lo que ocurre en la mayoría de los ciclos es que si el óvulo no es fecundado, se destruye y se expulsa, lo que concluye con una hemorragia o sangrado. En el caso de sangrado para la mujer que da a luz, no acaba con el parto, sino va a continuar, pero por un periodo prolongado. Esta secreción es llamada loquios, la herida que ha sido causada en el útero por el desprendimiento de la placenta. La mayor parte de este flujo se produce en los primeros días del nacimiento y es un compuesto de sangre, mucosa y restos de las paredes del útero. Los loquios pueden ser más o menos intensos y suelen durar en torno a 2 semanas, pero en esto cada mujer es diferente. Lo que puede ayudar a que acaben antes es la lactancia, ya que con ella la madre segrega oxitocina, una hormona que hace que el útero se contraiga a manera de autosanación y vuelva a su estado normal. Esta es la razón que la Torah nos enseña que después del parto la mujer debería pasar por un tiempo de purificación. Y todo eso era porque la mujer debería estar impedida o exiliada a ir a la casa de reunión, conocida como el tabernáculo, desde el griego, para hacer una ofrenda o cumplir sus promesas o votos, ya que al estar ella en impureza, que Estomach no podría presentarse ante la santidad que representa la casa de reunión, pues la mujer podría ser la causante de alguna infección, no tan solo para ella, sino además para la comunidad. Por eso, este mandamiento de guardar el tiempo de purificación, porque por eso es este mandamiento de guardar su tiempo de purificación porque era un bien para el organismo, para su bebé y para la comunidad, el pueblo de Israel. Esos mandamientos que el Eterno dio al pueblo de Israel era a causa de guardar la purificación de la casa de reunión, ya que como sabemos, el pueblo de Israel tenía la casa de reunión donde la presencia divina moraba, ellos tendrían que cuidarse a ser santos y puros en sus cuerpos. Este mandamiento está dentro de los mandamientos de Hukim, que son mandamientos irracionales, es decir, que en su momento el pueblo no los entendió o comprendió, pero sin embargo los debían cumplir con diligencia, pues era para el bien de la comunidad. Hoy en día con los avances médicos tenemos evidencias y podemos ver cómo por los cambios físicos, hormonales e internos es importante obedecer este tipo de mandamiento para una buena salud física y emocional. Además, también se puede comprender que durante el embarazo el cuerpo de la mujer ha experimentado un sinnúmero de cambios físicos y hormonales. Y esos cambios no han terminado con el nacimiento del bebé y van más allá. Pues después de parir, la madre sigue teniendo cambios y un gran movimiento de órganos internos, femeninos, que han sido desplazados del lugar, por lo cual necesitan regresar a su lugar de origen, y por eso el descanso es necesario para la mujer. El Creador es sabio y en su sabiduría nos hizo partícipes de este conocimiento maravilloso acerca del cuidado del cuerpo.
Continuamos con la instrucción en los versos 3 al 4, que dice: el niño será circuncidado a los 8 días de nacido. La madre, sin embargo, continuará purificándose de su sangre 33 días más. No podrá tocar ninguna cosa consagrada ni entrar al santuario, mientras no se cumpla el término de su purificación. Esas instrucciones fueron dadas para el beneficio de la madre, para su sanación interna, y además para poder estar un tiempo con su bebé, pues aún será el inicio de un largo tiempo juntos. Pero el bebé hasta este momento estará experimentando el dolor que la separación le ha causado, ya que cuando estaba en el vientre de su madre, lo único lo que él había experimentado era escuchar la voz de su mamá, sentir los latidos de su corazón. Entonces ese tiempo al bebé le daría un lapso biológico de asimilar que no estará más en el vientre de su madre, sino que ahora será un poco más independiente de su madre. Además vemos que después que la mujer ha pasado por su tiempo de nidad, libremente podrá regresar al templo para cumplir con sus votos y ofrendas que tenían que dar a causa del nacimiento de su bebé. Este verso lo vemos respaldado y cumpliendo como testimonio a lo largo de toda la Biblia. Pero en especial quiero traer en comentario a las mujeres santas que guardaban Torah en su vida, tales como fueron Ana, Elisheba y la misma Miriam, la madre de Yeshua, donde vemos en las escrituras cómo en cuanto ellas cumplieron con el tiempo de purificación, subieron al templo para ofrecer ofrendas al Eterno por el nacimiento de sus bebés. Por otra parte, en este verso también aprendemos acerca de la necesidad de cumplir con el pacto de la circuncisión primida, que el cual se debería practicar con el bebé. Este tema de la circuncisión, además de ser una señal para el pueblo de Israel, también era parte de la necesidad de la purificación del bebé, ya que, como hemos aprendido en los videos de los prejóvenes, el hecho de circuncidar a un bebé recién nacido médicamente está comprobado que tiene beneficios de salud e higiene. Continuando con el verso 5, leemos: pero si da a luz a una niña, será impura durante 2 semanas, como en el caso de su periodo natural, y seguirá purificándose de su sangre 66 días más. Como podemos ver aquí en la instrucción, dice que si el bebé nacido fuera una mujercita, el reposo de la madre iba a ser el doble. Esta parte de la instrucción se ha visto como discriminativa desde grupos de movimientos sociales o quizás hasta los mismos creyentes hacia la mujer, pero no es así, pues todo tiene una explicación. Y si entendemos la palabra con un buen entendimiento, sabremos por medio de Ruach que la palabra no es discriminatoria de ninguna manera, sino que al contrario, trata de proteger a la mujer y cuidar en su feminidad. Vamos a ver cómo este mandamiento está también médicamente comprobado en su razón de ser, ya que la gestación de una niña, la madre tiene un desgaste mayor que cuando engendra un varón en todos los aspectos, pero principalmente lo que pasa es que al gestar una niña, la madre alcanza a producir alrededor de 1 millón de ovocitos, lo cual es un gran desgaste hormonal y que implica un gran cambio biológico en el cuerpo de la madre. Los ovocitos son las células femeninas que se generan en los ovarios durante el proceso llamado ovogénesis. Este proceso tiene lugar únicamente durante el desarrollo fetal, de manera que todos los ovocitos que tendrá una mujer y que
se encargan de esas nuevas ovulaciones menstruales y cambios hormonales para que el sistema reproductor femenino se produzcan desde antes de nacer. Por otra parte, otra versión acerca de por qué el caso de una mujercita es más tiempo de impureza en la mamá es que antiguos estudios de la Biblia comentan que la razón es la culpabilidad, pues esta culpabilidad se remonta desde Java, ya que ella fue la que cayó en el pecado y de la desobediencia primero. Además, no tan solo cayó, sino también provocó la caída de Adán, insistiéndole a comer del fruto prohibido. Pero eso es el caso de la purificación de la mujer. Era necesario más tiempo para poder acercarse a la santidad del Eterno. Además, leemos en los capítulos 15 de este mismo libro de Vaikra, vemos descripciones sobre por qué se hacen impuras las personas o cosas que toca la mujer en su unidad. Pero para profundizar más sobre este tema, les invitamos a ir a la página de Estudios y los Nuevos y Tierra Nueva para estudiar los temas verso a verso que intervienen en este caso respecto al libro de Vaikra. Habiendo aprendido por qué es una impureza, ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta que es, ¿cómo se ve hoy en día en el mundo y en los sistemas religiosos? Hoy en día las cosas son muy diferentes y como pueblo del Eterno ya no tenemos un lugar físico donde reunirnos y por eso ya no está el santuario ni los utensilios santos, los cuales deberían ser mantenidos en pureza y santidad. Pero tampoco estamos exentos de ver, estudiar, analizar y cuidar de cumplir los mandamientos. Sin embargo, las religiones cristianas en su totalidad tienen muchos problemas con respecto al entendimiento de las escrituras, pues la mayoría de ellos tienen como figura que la presencia divina habita en un lugar específico, por ejemplo, en templos, iglesias, quejilás. Ese es el concepto de la casa de Dios, como ellos lo dicen. No entienden que una vez viniendo el Mesías, Él hace un verdadero santuario entre los creyentes, como leemos en 2 de Corintios 3:16. ¿No saben que ustedes son el templo de Elohim y que Ruach HaKodesh habita en ustedes? Así pues, en la ignorancia ellos niegan al Mesías y no ven que él levantó un santuario para su Padre en aquellos que hacen Teshuvah, es decir, que regresan al servicio del Eterno. Ahora para que este santuario pueda estar funcionando en un servicio correcto, las almas que se acercan deben de permanecer en un estado de pureza interior y exterior, cuidando de su cuerpo y alma. Por otra parte, por otra parte, para el mundo en realidad no le importa la salud. Lo único lo que les importa es la vanidad, pero en especial en esos últimos días que vivimos. Como la palabra dice en 2 Timoteo 3, capítulo 3 del versos 1 al 5 que dice: Y debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán egoístas, amigos del dinero, arrogantes, soberbios, difamadores, desobedientes a sus padres, ingratos, irreverentes, sin afecto natural, impacables, calumniadores, intemperentes, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos y amigos de los placeres, más que del Creador, que tendrán apariencia de bondad, pero, pero negarán su afección. Apártate de ellos. Si queremos ser creyentes de verdad y hacedores de la palabra, debemos apartarnos de esas personas y sus sistemas para buscar la santidad sin medios humanos y con un solo mediador, quien es Yeshua HaMashiach. Pues la gente religiosa no le interesa guardar Torah y por ende todas sus acciones van en contra de la misma palabra, pues aun en las iglesias las personas son amadores de sí mismos y pretenden buscar a Dios, aunque no lo hacen si no se satisfacen a ellos mismos. Su Dios es su mismo egoísmo, es decir, que se aman y se aprueban a ellos mismos y hacen a su Dios conforme a su imagen y a su semejanza.
Esas personas no quieren dejar sus caminos de libertinaje para venir a la Torah y adaptar su vida a la santidad y a su misma vez apartarse del mundo. Además, ellos al desechar la Torah desechan instrucciones de vida y como no las desean ni muchos menos las enseñan, pues tampoco las practican, no se las repite a sus familiares y viven totalmente sin ley. Aunque ellos afirman que la ley es para los judíos y que Cristo, como le llaman, vino a cumplir la ley y para que ellos ya no tengan que cumplirla. No ven los beneficios de la instrucción, la cual es sabiduría para la vida. Es por eso que cuando las mujeres en estos tiempos tienen un hijo, no están dispuestas a seguir las instrucciones divinas enseñadas. Siempre no les interesa. Pero sin embargo, lo que sí hacen es seguir consejos en las redes sociales de los influencers o otros medios como doctores o especialistas del tema, pero no de la palabra. Ahora los problemas que podemos encontrar dentro de estos sistemas son una, la ignorancia de la palabra, pues sus maestros religiosos no les enseñan cuál fue la razón por la cual vino este castigo a la mujer de parte del Creador, ni tampoco les enseñan cuál fue el pecado de Java cometido, lo cual fue tener una relación sexual con el serpiente, y por ende ella fue separada de la santidad y pureza, y el cual cayó en un estado de impureza, con el cuerpo sucio, manchado y por el pecado, y así también su alma. Es por eso que Java tenía que entender la necesidad de volver a ser pura y regresar a un estado puro, no tan solo de su espíritu, sino también de su cuerpo, porque todo es importante, como leemos en Shaul en primera de Tesalonicenses capítulo 5 del verso 23, que dice: Asimismo, el dador de Shalom los santifique por completo, y que todo su ser sea guardado sin mancha para la venida de nuestro Adón Yeshua. El Creador quiere que las mujeres y los hombres sepamos qué es lo que tenemos que hacer y cómo nos tenemos que cuidar para mantenernos en pureza y santidad. Y como en las religiones no enseñan cuál fue la causa de la caída del hombre, por ende, creen que el castigo de tener hijos con dolor, como dice en Génesis capítulo 3:16, es como si el Creador le complaciera de ver el dolor y la vergüenza de la mujer, pero sabemos que no es así. El segundo problema es la altivez humana. Aunque la gente tiene el conocimiento acerca de la ley, como ellos lo dicen, o del Antiguo Testamento, no están dispuestos a leerlo para tener información, ni mucho menos guardarlo para su santificación, porque ellos ya no viven bajo la ley, sino ahora viven bajo la gracia, lo cual todo lo perdona y la que en todo actúa a su favor. Y aunque algo le haga daño en su cuerpo, no importa, pues la gracia de Dios les puede sanar. Esta gran mentira de la gracia es la que hace que tanto las mujeres como los hombres sean rebeldes hacia lo que debe ser para hacer para el cuidar del bien funcionamiento del cuerpo. Pero las personas no les importa. El tercer problema es la necedad. Las mujeres, por su necedad, en cuanto dan a luz, quieren regresar enseguida a su normalidad, por lo cual se inscriben a gimnasios o hacen dietas estrictas para recuperar el cuerpo que tenían antes de estar embarazadas. Es más cuestión de estética y vanidad y y no por un interés de cuidarse por su restabilidad interna de sus órganos femeninos. Sin embargo, su interés es por la apariencia y por esta razón en esos tiempos podemos ver en las estadísticas que la depresión postparto ha ido en aumento y muchas mujeres están desequilibradas emocionalmente porque sus hormonas no logran estabilizarse por completo y sin embargo lo que hacen es cualquier cosa para salir de casa, a ejercitar o trabajar sin darle a su cuerpo el descanso
que necesita, pues sin instrucción están como muertos vivientes, en un estado caído, con una mente entravenecida. Por el otro lado, no entienden su rol femenino. Hay mujeres quienes están comprometidas con un trabajo y por eso al dar a luz buscan inmediatamente regresar a su trabajo. Ellas no quieren guardar su tiempo de cuarentena, por decirlo así, y buscan enseguida dónde van a dejar cuidando a sus bebés para que así puedan regresar al trabajo. Esta problemática es considerada como una falta de identidad de la mujer, ya que como no conocen cómo deben actuar ni la palabra les instruye en cuanto a su rol como cuidadoras del hogar y sus hijos. Shaul habla de esto en 1 de Timoteo capítulo 2 de los versos 14 a 15 que dice: Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en pecado, pero se salvará teniendo hijos, si permanece en fe, amor, santidad y modestia. La cuarta problema es falta de información biológica. Por falta de información de su mismo cuerpo, las mujeres no entienden lo que pasa en ellas mismas, ni los cambios biológicos que conlleva tener un bebé. Como ya lo hemos mencionado anteriormente, no consideran el desgaste en su cuerpo como huesos, sangre y hormonas, pues no existe un respecto a su cuerpo, ni analizan internamente, sino que todo lo ven superficialmente, y creen que tener un bebé es simple. No se asimilan el proceso por lo cual se debe de pasar para regresar a una estabilidad biológica y física. Una mujer no estará capacitada para que después de dar a luz a un bebé salga a un entorno de a integrarse a un mundo con contaminaciones e impureza que les puede causar una infección o desequilibrio. Y para terminar por fin con esta problemática tenemos otra problema que es la quinta, que es la última, y es las alhajas rabínicas. Estas son otro problema en la judaidad, las alhajas, que son mandamientos dados por rabinos en donde exigen a las mujeres, aparte de sus días de menstruación, otros 7 días más de purificación. Esto viene a ser un problema porque al dar a luz una mujer, aparte de sus 33 o 66 días en descanso, ellos agregan más días y esto hace su tiempo de recuperación más largo. Cuando finaliza por completo el sangrado, la mujer debe llevar a cambio la Shiva Nekim, los 7 días limpios, para entonces sumergirse a la Mikiv, tina de purificación en la sinagoga. Antes de iniciar el contexto de Shiva Nekim, es necesario que la mujer lleve a cabo un procedimiento llamado Hefesh Tarak, el pañuelo limpio. Este procedimiento consta de una inspección interna llamada Bekida, búsqueda, en donde la mujer se asegura que ya no hay ningún tipo de goteo. Al finalizar el contexto de los 7 días adicionales, es necesario que la mujer nuevamente haga una bequidad, revisión minuciosa, en el caso de la mujer prosparto. La halajá exige de la utilización de mojdahuk, tela de revisión. Durante este periodo de tiempo, se debe utilizar ropas íntimas blancas debido a que el blanco le permite darse cuenta más fácilmente de cualquier tipo de sangrado. Además, es necesario que la mujer se comunique con el rabino de su localidad. Y como bien Yeshua dijo en Mateo capítulo 23, verso 4. Los religiosos ponen cargas tan pesadas que es imposible soportarlas y echan sobre los hombres de los demás, mientras que ellos mismos no quieren tocarlas ni siquiera con un dedo. Con este punto ya desarrollado, ahora le comparto el micrófono a Mary para que continúe con el proyecto. Shalom. Ya que hemos aprendido por qué se considera impura una mujer después del parto y el problema que las religiones tienen para guardar el mandamiento, ahora veamos por qué es importante no caer en esta impureza, cómo podemos cuidarnos de no caer en esta impureza.
Como creyentes, pero en especial como prejóvenes que estamos creciendo con la instrucción que es la Torá, ahora somos responsables de procurar hacer el bien y obedecer esta instrucción que es una luz para nuestras vidas en medio de las tinieblas de este mundo, como lo podemos leer en Salmos 119, 105, que dice, Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi caminar. Puesto que vivimos en un mundo de oscuridad, en medio de una sociedad con mentes entenebrecidas, sin conocimiento y compromiso ante la palabra y sin cuidado de la salud. Ahora nosotros debemos aprender a reflejar la luz de la palabra, pues una luz no puede ser escondida, sino que tiene que ser expuesta para que los demás puedan verla y entender la sabiduría que hay en ella. Como lo dijo nuestro don Yeshua en Lucas 11:33, nadie enciende una lámpara para esconderla o para ponerla bajo un cajón, todo lo contrario, se pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que entren en la casa. Con esta guía de la palabra aprendemos a ser prudentes como prejóvenes y más adelante como jóvenes, en la cual tomaremos decisiones importantes para nuestra vida y es necesario ser de testimonio, de ser ejemplar para aún más a la hora de tomar decisiones con respecto a ser obedientes en nuestras vidas, de ir por el camino del bien, lo que nos llevará a las bendiciones, pues de nosotros dependerá si vamos a encontrar la muerte por la desobediencia o la vida por la obediencia. Como la palabra dice en Deuteronomio 28:1, y sucederá que si obedeces diligentemente a Elohim tu poderoso, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, Elohim tu poderoso te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Y así que recapitulando el significado acerca de la palabra nida, que es apartada, rechazo, desechar, existen también mandamientos para que este estado sea restaurable y en hebreo estos mandamientos son conocidos como de purificación y familiar y se llaman Taharat Hamishpaha. Estos estatutos el Eterno los dio para el bien de la familia, pero en este caso particular veremos para la mujer, ya que es durante en el periodo de menstrual, donde menstrua, y después del parto, las defensas de la mujer se bajan en esos y es vulnerable a cualquier infección durante estos días, y esa es la razón de las prohibiciones que hemos visto. Estos mandamientos que el Creador le dio al pueblo de Israel son perfectos, es decir, nunca se acabarán y estas leyes cumplen con varios propósitos que beneficiarán directamente a las personas quienes los guardan, así que por eso son llamados estatutos perpetuos, o es decir, que tienen la capacidad de alcanzar a las naciones hasta nuestros días y cumplir, conllevarla a mantener una salud no solo física, sino también espiritual. Ahora, teniendo la consideración de la palabra que hemos aprendido, tomar decisiones en la vida va a ser más prudente. No podemos dejarnos llevar por las emociones juveniles, sino al contrario, debemos dejar tomar decisiones sabias dirigidas por el Rúa y aún más al momento de tener una elección acerca de quién será la persona. A la cual nos vamos a unir bajo la yupa. Esa persona no puede ser religioso o mundano, pues si lo es, entonces va a ser difícil guardar los mandamientos. Shaul nos advierte esto en 2 Corintios 6:14 al 16. Estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene el Mesías con Belía? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Elohim con los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Israel, de Elohim, perdón, vivo, de Elohim vivo. Como él lo dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y les seré por poderoso y ellos serán mi pueblo. Cuando vivimos nuestras vidas con uno no creyente, esto no nos permitirá obedecer y cumplir los mandamientos, va a ser un tropiezo en nuestras vidas y podremos caer en esta y otras impurezas enseñadas por la palabra.
Entonces no habrá satisfacción y caeremos en la asimilación de las prácticas de este mundo. Y el Eterno apartará su rúa de nosotros, entonces encontraremos la muerte y caminaremos a la vida bajo una muerte espiritual, pues el Eterno aborrece cuando nosotros caemos en impureza, porque caer en impureza es igual a ser rebeldes y caer en idolatría, lo que es algo abominable, como dice en Primera de Tesalonicenses 4:7 al 8. Elohim no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza las instrucciones no rechaza a un hombre, sino rechaza al Todopoderoso que nos da de su aliento santo. Ahora vamos a ver un ejemplo de una persona que se libró de caer en esta impureza o que cayó en esta impureza. En este caso no traeremos un solo ejemplo, sino tres. Primero de dos mujeres que cuidaron de cumplir sus ofrendas y votos al Eterno, y por su testimonio entre las Escrituras, hoy en día podemos ver que eran temerosas del Todopoderoso y cuidaban con diligencia de cumplir los mandamientos. Esas eran Elisheba, madre de Johanán de la Teilá, y Miriam, madre del Mesías. Pero también vamos a ver acerca de una mujer que tuvo la desdicha de caer en esta impureza y cómo sufrió las consecuencias de una vergüenza a causa de permanecer impura por 12 años. Y aunque en la escritura no encontramos ningún dato de quién pudo haber sido, sino que esta mujer solo tenía emuná en el que Mesías, Yeshua, era el enviado del Todopoderoso y que él podía librarla de su vergüenza, y la única manera que podemos nombrarla es la mujer del flujo de sangre. Pero veamos el mandamiento, dice Levítico 12:6-7. Cuando se cumpla el término de la purificación, ya sea niño o niña, la madre deberá llevar a la entrada de la tienda al encuentro un cordero de un año para ofrecerlo en el holocausto, y un pichón de paloma o una tórtola como sacrificio por el pecado. Se los entregarán al sacerdote y el sacerdote los ofrecerá ante el Señor para pedirle el perdón de ella. Así ella quedará purificada de su flujo de sangre. Estas son las instrucciones en cuanto a los nacimientos de niños o de niñas. Em, como referencia tenemos dos versos en las escrituras que hablan acerca de mujeres temerosas del Creador, que cuidarán no solo de su pureza, sino además de cumplir los votos que tenían que cumplir para seguir conservando su observancia y devoción. Y el primero lo encontramos en Lucas 1:57 al 59. Al cumplirse el tiempo en que Isabel debía dar a luz, tuvo un hijo, sus vecinos y parientes fueron a felicitarla cuando supieron que el Todopoderoso había sido tan bueno con ella. A los 8 días llevaron a circuncidar al niño, querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías. El segundo está citado en Lucas 2:21-24. A los 8 días circuncidaron al niño y le pusieron por nombre Yeshua, el mismo nombre que el ángel le había dicho a Miriam antes de que ella estuviera en cita. Cuando se cumplieron los 2 días en que ellos debían purificarse, según la ley que daba Moshe, llevaron al niño a Jerusalén para presentárselo al Creador. Lo hicieron así porque en la ley del Creador está escrito: todo primer hijo varón será consagrado a mí. Fueron pues a ofrecer el sacrificio, lo que manda la ley del Creador, un par de tórtolas o dos pichones de paloma. En estos dos casos podemos notar cómo su obediencia, estas mujeres trajeron al mundo a dos personajes predestinados para cumplir la voluntad del Padre, y por su observancia de ellas, seguros que fueron de buen ejemplo para sus hijos, ya que en Lucas 8:43 al 48 dice: pero una mujer que estaba en flujo de sangre desde hacía 12 años, la cual no había podido ser sanada por nadie, acercándose por detrás, se agarró del borde de su mano y al instante el flujo de su sangre se detuvo.
Dijo Yeshua, ¿quién me ha tocado? Dijo Pedro, Maestro, las multitudes te apretujan y te oprimen. Pero Yeshua le dijo, alguien se agarró de mí porque percibe que ha salido poder de mí. Entonces, viendo que no había pasado inadvertida, la mujer fue temblando y después de postrarse ante él confesó delante de todo el pueblo por qué le había tocado y cómo había sido sanada al instante. Entonces Yeshua le dijo, ve en paz, hija, tu fe te ha sanado. La mujer del flujo de sangre seguramente sufría mucho porque sufría de una hemorragia que ningún médico ni nadie la había podido sanar. Pero acá podemos ver cómo la obediencia que ella tuvo ante el Padre la sanó. A lo largo que hemos estado desarrollando este tema nos podemos preguntar cómo debemos acercarnos al Eterno, con obediencia, pues gracias al Creador que por su bondad y su favor nos ha concedido la dicha de venir a este entendimiento de la instrucción. Ahora nuestra respuesta debe ser correcta, conforme a la escritura, y entender que necesitamos primero reconocer que tenemos impurezas en nuestra vida cuando venimos en este camino, ya que un pensamiento o una actitud de todas maneras eran transgresiones que nos alejaban de la pureza del Creador. Y una vez reconociendo y una vez reconocimos esta parte de nuestra vida en la maldad, ahora es tiempo de hacer teshuvah, que es regresar al Padre en un servicio correcto, como Él lo ha mandado, con un corazón limpio y con un cuerpo limpio. Esto solo se logra por medio de la obediencia, sin hipocresías, con obras de justicia, para poder acercarnos confiadamente ante Él por medio del Mesías Yeshua. Para esto, a su vez, debemos de morir a nuestra carne. Y aunque es muy difícil, aún más como jóvenes que estamos llenos de emociones por nuestro crecimiento y que todo se nos hace fácil, pero debemos de esforzarnos día a día para tratar de ser agradables, aunque es muy difícil, pero el Padre ha prometido su ayuda por medio del Aliento Santo. Si tenemos la disposición de obedecer, por supuesto. De esta manera demostrarnos a amarle tal como el Mesías lo hizo. Y entonces vamos a ser respaldados y todo nos saldrá bien. Como prejóvenes, ¿cómo podemos evitar caer en esta impureza? Aunque no ha llegado el tiempo de que las jovencitas pasen por esta etapa en su vida, la manera más acertada de evitar caer en esta impureza será cuidar de cumplir este mandamiento, y que cuando se unan a un varón sea con un creyente para que les ayude a cumplir el mandamiento. Pues al contrario, si no se cuidan la obediencia y se unen a un pagano, será muy fácil para caer en esta y otras más impurezas. En este libro de Levítico hemos aprendido, primero aprendimos de los korbanot, que son sacrificios que el Padre Eterno mandó al pueblo de Israel para poder acercarse a Él por medio de un servicio completo, y estos son cuatro, y son Korban de Olá, que es una entrega completa, Korban de Minjá, que es como nos acercamos al Creador de manera voluntaria, Korban de Shelamín, y es como traer una ofrenda de paz, Korban de Hasham y Hatat, que era para reconocer la culpa y el error, y por último, Korban de Miluim, para consagración al Creador, y era en especial para los levitas. Pero ahora el Korban para las naciones, para acercarnos al Creador, es el nuestro rescatista, Yeshua HaMashiach, pero no debemos de menospreciarlo ni tomarlo a poco, sino valorar el sacrificio que nos libra de la condenación eterna. También aprendimos que si queremos ser parte del sacerdocio del ministro Yeshua, nosotros no debemos ofrecer juego extraño, es decir, bajo nuestro propio pensamiento, tal y como lo hicieron los hijos de ministro Aarón, quienes por su error y descuido murieron calcinados o a causa de su culpa. Por esto debemos cuidar de leer la palabra con diligencia y aplicarla para no caer en transgresión y así tener temor a nuestro
Creador. También aprendimos acerca de los alimentos puros e impuros y a cuidar de nuestra alimentación. Es importante pues nos apartar de tóxicos que nos pueden enfermar. También aprendimos acerca de las impurezas después del parto, los cuidados que las jovencitas deben de tener acerca de su cuerpo, pues estas leyes son una protección de parte del Eterno y para ellas. También aprendimos y se refleja en el estado físico de la persona y por último aprendimos de las impurezas físicas del varón y cómo cuidarlos en las mentes como varones de mantener la pureza en nuestro cuerpo. Y así concluimos con este video de hoy. Esperemos que les haya sido de mucha ayuda y de mucha edificación. Por favor, no se les olvide regalarnos un like. Y nos vemos. Bye, shalom.